Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en este momento. Ya son las 5 de la tarde y le damos gracias a Dios por este su santo día. Hoy nuevamente vamos a grabar otro tema más de por qué protestamos. Así que les voy a pedir que si son tan amables, inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por la vida y gracias por la salud. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. No me canso de repetirlo, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque solamente tú eres Dios. Y en este momento te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ilumines, para que nos enseñes, para que nos muestre la verdad a través de tu palabra. Pedimos el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nuevamente un tema más del por qué protestamos. Y hoy, ¿qué protestamos? Pues protestamos que los niños no deben de ser bautizados. Antes de comenzar, quisiera decirles que cualquier pregunta que tengan pueden mandarme un email. A través del email puede comunicarse conmigo. Mi email es domingo56.db de David, B de Vargas, @gmail.com. Nuevamente, ¿qué vamos a protestar hoy? ¿O qué protestamos? Protestamos que los niños no deben de ser bautizados. Bautizar significa sumergir. Si nosotros vamos al internet y buscamos lo que dice la formación continua de los catequistas, esto es lo que enseñan los líderes católicos. Vamos a ver qué es lo que ellos enseñan. Y dice así: basado en la propia declaración de Cristo, la Iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación de aquellos a quienes han sido proclamado el Evangelio y a quienes han tenido la posibilidad de pedir el sacramento, o sea, el bautismo. Por esta razón, los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos en las primeras semanas después de su nacimiento. Siguen diciendo más. Si nosotros vamos al internet y buscamos allí en la historia del bautismo, vamos a encontrar allí algo que comentó una persona llamada Regalos di Benedetto. Y dice así. Vamos a sacar esto así. Consiste en una ceremonia, dice él, en que la persona es purificada mediante el agua. Este sacramento puede ser de tres formas: aspersión, cuando le tiran agua así, se mojan el agua y le tiran; infusión, cuando cogen el agua y se la ponen encima de la cabeza; o inmersión. La Iglesia Católica dice: desde el siglo XV se utiliza la infusión. Con dicho rito o sacramento se purifican del pecado original y todos los hábitos, o mejor dicho, y todos los pecados habidos hasta el momento. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Porque es mejor ir a lo que dice la Biblia y la Biblia solamente. Porque la Biblia es nuestra regla de fe. Podríamos decir, hablar un poco sobre las costumbres romanas, pues fue desde entonces que apareció el bautismo, por primera vez en la historia. Anterior a los romanos,
en otros tiempos, en otras épocas, no se practicaba. Esto lo digo solamente de mención porque no vamos a hablar lo que los romanos practicaban ni cómo lo practicaban. Vamos a hablar lo que la Biblia dice. En el Antiguo Testamento Dios había dejado una señal externa, la cual era la circuncisión. Todo israelita o todo judío, lamentablemente siempre mencionamos a los judíos, pero son todos los israelitas, todos los descendientes de Abraham, tenían que hacerse esta señal. Era una señal externa y significaba un pacto entre la persona y Dios. Todos los que deseaban entrar a la fe de Israel, varones, debían de circuncidarse. Para el tiempo en el cual Juan el Bautista apareció, todavía se hacía esto. Pero la nación judía de aquel entonces ya estaba más familiarizada con el bautismo, siendo que ellos vivían bajo el dominio romano. Por tal razón, cuando Juan el Bautista llama a la multitud al arrepentimiento y los invita a bautizarse, muchos vinieron a él. Esto lo encontramos en las Escrituras. Jesús vino a establecer un reino, el reino de la gracia. Mateo, o mejor dicho, Marcos 1, 14, 15, y todos los evangelios hablan de que Jesús comenzó a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Pero ese reino debía de ser en los corazones humanos. Por la fe, toda persona que deseaba aceptar este reino debía de confesar sus pecados y aceptar a Jesús como el Mesías que había venido. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando los apóstoles recibieron la presencia del Espíritu Santo. Quiero traerle a memoria, las personas dijeron, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro le contesta, arrepiéntese y bautícese. Por tal razón, el bautismo es esencial. Es un acto público, un acto en el cual nosotros le decimos no al mundo. Le expresamos públicamente que aceptamos a Jesús. Es un pacto que nosotros hacemos públicamente con Dios. Es algo exterior de lo que realmente está sucediendo interiormente en nuestro corazón. Dese en cuenta que los versículos dicen que ellos se compungieron. O sea, ellos se dieron cuenta del error que ellos habían hecho. Se dieron cuenta que eran pecadores. Y entonces surgió la pregunta, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro le da la respuesta. Según las costumbres judías, los niños eran presentados al Señor de los 40 días de nacido según la ley. Éxodo 13, 12. La historia de la presentación del niño Jesús se encuentra en Lucas 2:22. En adelante, pueden repasarla. La presentación es un compromiso, un pacto que hacen los padres, escuchen bien, que hacen los padres según el mandato de Dios, de consagrar la vida de esos niños, de sus hijos. No es solamente un acto, sino un compromiso. Hoy día, lamentablemente, se celebra, o mejor dicho, hoy día, cuando se celebra un supuestamente bautismo, es tiempo de festejo.
y la gente se concentra más en la bebelata que en el compromiso que ellos supuestamente han hecho. Es un compromiso que hace el padre delante de Dios de educar a ese niño. No educarlo solamente en las cosas terrenales, pero más bien hablando espiritualmente, enseñándole sobre Dios, instruyéndolo, corrigiéndolo, mostrándole el amor de Dios por obediencia y por ejemplo. Enseñándole ese temor, ese respeto, esa reverencia, porque Él se lo merece como nuestro Creador. Si alguien le dice a usted que el bautismo y la presentación es igual, le está mintiendo. Porque aquí el compromiso, y luego repito para hacer hincapié, es el padre, no es el niño, que se compromete en educar delante de Dios, educar a ese niño y enseñarle sobre él. Cuando el padre obedece a este pacto, la visión de Dios descansa sobre esos niños y la presencia del Espíritu Santo siempre los guía. El bautismo es muy diferente. Lo podemos encontrar el mandato en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Podemos también buscar el momento en que Jesús se bautizó, el momento en que Juan el Bautista comenzó a predicar, que era para arrepentimiento, para que se convirtieran de sus corazones malvados. Y en esta encomendación en Mateo 28, 19 y 20, después usted puede leerla detenidamente, Jesús dijo que fuesen los discípulos a ser discípulos, seguidores de Jesús, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, que guarden lo que la palabra de Dios dice. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Él cumplió la ley. Él cumplió las profecías relacionadas con él. Todo esto estaba claro en la mente de los apóstoles. Y que los bautizara. Para que alguien pueda ser enseñado, debe tener razón de ser. Debe de tener conocimiento, sabiduría en lo que va a hacer. Estas cualidades no las tiene un niño. El niño no tiene la capacidad de ser enseñado. Por tal razón, un niño no debe de ser bautizado. En Hechos de los Apóstoles, nuevamente en el capítulo 2, Pedro le dijo a la pregunta de las personas que lo escucharon, o sea, aquellas personas que dijeron qué debemos de hacer, y él le dijo, bautícese, arrepiéntase, mejor dicho, y bautícese para el perdón de los pecados. Un requisito para bautizar es que la persona dé evidencia de arrepentimiento. O sea, que se dé cuenta de su condición, que se dé cuenta que es pecadora y que necesita la gracia de Jesús. Un niño no tiene conciencia de esto. Es más, el niño no ha pecado. Solamente carga la decadencia a pecar. Y más tarde vamos a explicar qué es eso. Seguimos leyendo. La palabra compugieron
significa que se dieron cuenta de la verdad que Pedro hablaba y sintieron dolor, arrepentimiento. Un niño a los 40 días de nacimiento no tiene esta capacidad ni conocimiento para arrepentirse. En 1 de Juan 3:4 dice: el que comete pecado rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantamiento o transgresión de la ley divina. Un niño no tiene el conocimiento de la ley divina, por tal razón no comete pecado. Por ser descendiente de Adán, tiene la tendencia a hacer el mal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros llevamos en nuestros genes el mal, llevamos el orgullo. Y esto nosotros podemos verlo cuando los niños no quieren compartir, cuando los niños quieren las cosas para ellos, cuando quieren sobresalirse. Estas cosas las tenemos todos nosotros. Ese es el pecado. Es más fácil para nosotros hacer el mal que el bien. Esa es la decadencia que nosotros tenemos. O sea que si no fuese por el Espíritu de Dios, nosotros iríamos de mal en peor. Nosotros automáticamente mintiéramos e hiciéramos lo malo delante de Dios, porque está en nosotros. Eso es lo que se llama decadencia, pecado. Y esto lo tenemos todos los seres humanos. Pero el niño, al no tener razón de ser, y voy a dar un ejemplo, y perdónenme, no se me ofendan, pero podríamos hablar de un paciente psiquiátrico. Esta persona ha perdido la noción de ser, y puede ser que haga y diga cosas que él realmente no lo siente, sino simplemente una reacción aprendida. A esa persona no se le considera pecado lo que hace porque no está consciente, no está acuerdo. De la misma manera los niños no saben lo que ellos hacen. Y aún así nosotros podemos ver esa decadencia del pecado. Seguimos. Por tal razón, ustedes se darán cuenta que todas las personas que se encuentran en el Nuevo Testamento que fueron bautizadas ya eran mayores de edad. No se bautizaron niños. Se nos puede enseñar que la fe de los padres es suficiente para que el niño sea bautizado. Pero este razonamiento no es bíblico. Así que vamos por lo que se ha dicho, con este conocimiento de lo que se ha dicho, vamos al principio, aquellas dos opiniones que se leyeron al principio para que nosotros veamos el error de estas personas. Nuevamente, hablando sobre lo que enseñan los líderes religiosos sobre el bautismo. Basado en la propia declaración de Cristo, la Iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Es cierto esto o no? Sí, es cierto. De aquellos a quienes ha sido proclamado el Evangelio y a quienes han tenido la posibilidad de pedir el sacramento. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Se le enseña a las personas y ellos piden o desean hacer un cambio en su vida. Lo que no es cierto es lo que sigue. Por esta razón, los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos en las primeras semanas después del nacimiento. Mis amados, esto se contradice, porque al principio dice que es necesario para la salvación para aquellas personas que le ha sido para aquellas personas que tienen la posibilidad de pedir. No está hablando de que los padres piden por los hijos. La otra enseñanza, según Regalo di Benedicto, dice: este sacramento puede ser de tres formas, y lamentablemente la Biblia solamente habla de una manera de bautizar,
que es la de inmersión. Ellos dicen que la Iglesia Católica desde el siglo XV utiliza la infusión. Con dicho rito o sacramento se purifican del pecado original. Mis amados, el único que puede limpiarnos del pecado es Cristo Jesús. Una simple agua material no nos va a limpiar del pecado. Eso nosotros lo llevamos ya dentro en nuestros cromosomas. Somos así. Y el agua no lo va a quitar. El agua, el bautismo simplemente es una expresión pública de lo que ya el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Sigo entonces. Somos purificados y santificados por la palabra y la fe en Jesús. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, cuando leemos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, Dios pone fe en nosotros. De lo que leemos es cierto. Y por la fe en Jesús, perdónenme, recuérdense que esto es en vivo, es un video casero. Siempre ocurre algo. Estábamos hablando, por la fe en Jesús, Dios realiza una limpieza, un cambio, crea una nueva criatura en nuestro ser. De esta forma somos purificados. El agua solamente un símbolo de la limpieza que Dios a través de su Santo Espíritu ha hecho en nuestra vida. Mis amados, la Biblia, y solo la Biblia, habla de una manera de bautizar, y es de inmersión. Los otros dos son inventos humanos. Purificar el pecado original quiere decir quitar la decadencia, el mal. O sea, esta tendencia de hacer lo malo y no lo bueno. Y nuevamente recalco, solamente mediante el poder de Dios, a través de su Santo Espíritu y la palabra de Dios escrita, la cual es la única manera que Dios se revela a los seres humanos, podemos ser purificados y podemos ser santificados. Démonos cuenta, un ejemplo claro, tenemos al apóstol Pablo, mejor dicho al apóstol Pedro. Él fue una persona que caminó con Jesús, una persona que recibió el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos a Pablo reprendiéndolo, porque aún después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haberle hecho tantos milagros, se encontró haciendo cosas indebidas. Nosotros somos seres humanos falibles, o sea, no somos falibles, somos débiles y no tenemos fuerza moral, necesitamos a Dios. Sigo diciendo, la agua con un simple bautismo no se soluciona el problema del pecado. Es solamente una expresión pública de lo que deseamos y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así que, aunque el tema es sencillo, mis hermanos, es muy, muy importante que nosotros creamos lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Y hoy nosotros protestamos que los niños no deberían de ser bautizados, porque esto no es bíblico. Y lamentablemente hay muchos hermanos católicos que ellos escuchan lo que sus líderes religiosos les dicen y no leen lo que la palabra de Dios dice. Y hoy yo estoy motivando a todos a recapacitar en el hecho de que los niños deben de ser presentados a Dios y no bautizados. Mis amados, que Dios nos bendiga, que este mensaje pueda ser de bendición para todos nosotros. Vamos ahora a tener una palabra de oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que para muchas personas estos mensajes son un poco fuertes.
Trato de hacerlo de lo más sencillo y lo más claro que pueda hacerlo. Señor, danos tu bendición y ayúdanos a ingerir esta información, recordando que es tu palabra la que lo enseña. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones.